Estimados estudiantes, los saludo cordialmente por este medio y el día de hoy voy a resolver el ejercicio que se les envió relacionado con las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. Así también las rentas de asalariados en relación de dependencia. Para poder entrar en materia, el ejercicio que se les envió dice lo siguiente. La entidad distribuidora San Miguel S.A. tiene registrados en su balance general la suma de 1.250.000 quetzales en la cuenta de utilidades por distribuir. El 31 de marzo del 2020, en su Asamblea General de Accionistas se aprobó repartir de las utilidades el 70% en calidad de dividendos, distribuyéndose de acuerdo a la cantidad de acciones que posee cada socio. Muy bien, acá está ya el cuadro de distribución de utilidades o de dividendos. Pero déjenme comentarles que para poder distribuir los dividendos a los accionistas, pues hay un procedimiento legal que deben de cumplir. En primer lugar, en las escrituras constitutivas de las sociedades anónimas, en este caso, debe de haber una cláusula en donde indique cuándo se realiza la Asamblea General de Accionistas. Cuando la administración convoca a los accionistas a esas asambleas generales, es para aprobar los estados financieros del ejercicio anterior. Eso significa que, por ejemplo, acá dice en marzo del 2020 se convocó a Asamblea General de Accionistas para aprobar los estados financieros del 2019. ¿Y cuáles son los estados financieros que deben de aprobarse? El estado de resultados, el balance general, el estado de flujo de efectivo, el estado de costo de producción si es una entidad industrial y también el proyecto de repartición de utilidades o de dividendos. Ese proyecto de repartición de utilidades o dividendos lo debe de preparar generalmente contabilidad. Se lo traslada a la administración y en la asamblea pues generalmente les presentan a todos los accionistas un cuadro como este, en donde les indican cuánto es lo que va a recibir cada accionista de utilidades. Y la Asamblea General tiene que aprobar ese proyecto de reparto de dividendos. Si no lo aprueban, entonces prácticamente no se pueden hacer las reparticiones. Si lo aprueban, entonces este documento y copia del acta que se levanta de Asamblea General es el que le sirve de documento de soporte a contabilidad y a tesorería para poder emitir los cheques correspondientes y a contabilidad para hacer las retenciones de impuestos que correspondan. Entonces, ustedes deben de considerar que repartir dividendos o utilidades no es nada más de forma antojadiza. Tiene que llevar un procedimiento legal que se debe de cumplir y debe de quedar plasmado en el acta de Asamblea General. Muy bien. Para resumir, acá hay un cuadro del proyecto de repartición de utilidades o dividendos. Sin embargo, el esquema que estoy presentando pues no es el único. Puede ser un formato distinto. Lo que aquí interesa es de que se tenga la información. En primer lugar, ¿quién es el socio? Accionista, ¿cuántas acciones tiene? Estos son los dos datos. ¿De dónde salen estos dos datos? Del nombre de los accionistas y la cantidad de acciones que tienen. De acuerdo al Código de Comercio, las sociedades anónimas deben de llevar un libro de registro de accionistas.
En este libro de registro de accionistas es donde se anota quién es el socio accionista, cuántas acciones tiene cada uno de ellos. Y de ahí se extrae la información para poder preparar este proyecto de dividendos. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la información, dice que el socio A tiene 100 acciones, el B 150, el C 175, el D 90, el E 125, F 220, G 140, H 75 y 80 y J 300. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 accionistas y las acciones suscritas y pagadas que deben de aparecer en la contabilidad y en el libro de registro de accionistas son 1455 acciones. Muy bien, ya tenemos el primer dato que nos va a servir para prorratear o distribuir los dividendos. El ejercicio dice de que las utilidades que se obtuvieron es de 1.250.000 y que de eso se van a repartir el 70%. Entonces 1.250.000 por el 70% nos dan 875.000 quetzales, que es lo que tenemos acá del total de dividendos decretados. ¿Por qué le llamamos decretados? Porque ya están aprobados por la asamblea, pero todavía no se han pagado. Muy bien, entonces ya tenemos el segundo dato del reparto de dividendos. El siguiente paso que debemos de realizar nosotros como contadores o como auditores, porque recuérdense que estos cuadros los preparamos nosotros los contadores y auditores, pero los que los someten a aprobación son los administradores de las sociedades. En este caso puede ser el presidente del consejo de administración o el administrador único si utilizan esa figura jurídica. Para poder repartir los dividendos o distribuirlos o prorratearlos, hacemos las siguientes operaciones. 875.000 quetzales es el total de dividendos que se van a decretar. Lo dividimos dentro del total de acciones, 1.455, y lo multiplicamos por el número de acciones que tiene, o la cantidad de acciones, mejor dicho, que tiene cada accionista. Por ejemplo, el socio A tiene 100 acciones. Si hacemos esa operación, 875.000 dividido entre 1.455 por 100 acciones, el resultado son 60.137.46, que es lo que tenemos acá. Entonces así sucesivamente hacemos los cálculos. 875.000 dividido entre 1.455 multiplicado por 150 nos dan 90.206.18. 875.000 dividido entre 1.455 multiplicado por 175 nos dan 105.240.55. Y así lo hacemos sucesivamente. Por ejemplo, el último sería 875.000 dividido 1.455 multiplicado por 300 nos da 180.412.37. Los contadores y auditores debemos de acostumbrarnos siempre a hacer nuestras pruebas, y lo que podemos hacer acá es sumar todos los dividendos decretados por cada accionista y al final nos tiene que dar 875.000. Es una prueba ahí de verificación. Muy bien, entonces ya tenemos el nombre del accionista, cuántas acciones tiene y cuánto le corresponde de dividendos. Pero repito, están decretados, pero no están pagados. Si la asamblea aprueba el proyecto de repartición o reparto de dividendos, entonces tenemos que dejar previsto el impuesto sobre la renta de rentas de capital. Y el artículo 93
del decreto 10/2012, ley de actualización tributaria, dice tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades. El tipo impositivo para la distribución de dividendos, ganancias y utilidades, independientemente de la denominación o contabilización que se le dé, es del 5%. Quiere decir entonces que en el caso del accionista A tiene 60.137.46 y se le va a retener al momento de que se le pague el 5% de acuerdo al artículo 93 del decreto 10/2012. Entonces lo multiplicamos por el 5% y nos da 3.687 que la sociedad le tiene que retener por concepto de renta de capital por dividendos o utilidades. Entonces, ¿cuánto recibiría al final el accionista? 60.137.46 menos 3.687 que le vamos a retener, el cheque tiene que salir por 57.130.58. La misma operación hacemos con todos los accionistas. 90.206.18 por el 5%, hay una retención de 4.510.31, se lo restamos y lo que se le va a pagar o el cheque va a salir por 85.695.87. 105.240.55 menos el 5% de retención, que en este caso son 5.262.03, va a recibir 99.978.52 y así sucesivamente. Al final, de los 875.000 quetzales que se decretaron, se les van a retener 43.750, que repito es el 5% de las utilidades o dividendos, y lo que se va a pagar al accionista 831.250. Y las retenciones que se hicieron de impuestos sobre la renta, rentas de capital, se van a trasladar a la administración tributaria. ¿Y cuánto va a recibir el fisco? En este caso, 43.750. Ahí entonces ya estaríamos haciendo la distribución. ¿Qué nos falta entonces? Porque ya fue aprobado el proyecto de reparto o repartición, como le quieran ustedes llamar, de utilidades o dividendos. Lo que falta son los registros contables que dejen plasmado esas operaciones que estamos haciendo por mandato de la Asamblea General de Accionistas. Recuérdense que en el esquema organizacional de estas sociedades, la Asamblea General de Accionistas es el órgano superior de administración y por lo tanto tenemos que cumplir con lo que se aprobó en esa asamblea. ¿Y cómo vamos a realizar las partidas contables? En primer lugar, este monto que se decretó como dividendos aparece como utilidades retenidas o utilidades por distribuir. Entonces lo primero que tenemos que hacer en nuestra partida, rebajando el 70% de las utilidades por distribuir, y lo haríamos de la siguiente manera: utilidades por distribuir $875,000 quetzales a dividendos por pagar $875,000 quetzales. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Es extrayendo, separando del 100% de las utilidades por distribuir, que en este caso es 1.250.000, 875,000 que representan el 70%. Y ya lo dejamos acá, que ustedes pueden apreciar como un pasivo.
¿Qué son los pasivos? Son las deudas y obligaciones que tiene la sociedad. Quiere decir que al dejarlo ya como una cuenta por pagar, ya hay obligación de pagar. Media vez no corremos esta partida y sobre todo no está aprobado el proyecto de reparto de utilidades o dividendos, definitivamente no podemos dejar el pasivo ya registrado en la contabilidad. La segunda partida que vamos a hacer es la del pago. Cuando se pagan los dividendos, en ese momento tenemos que hacer las retenciones. Y para hacer las retenciones utilizamos el programa que da la administración tributaria que se llama Retén ISR. Solo que buscamos rentas de capital. Y ahí nos va a generar una constancia de retención de rentas de capital. No es lo mismo constancia de retención del régimen sobre ingresos de actividades lucrativas. Ojo con eso. Entonces, ya tenemos nuestras constancias de retención de rentas de capitales, entonces, y tesorería ya tiene listos los cheques. Procedemos a hacer entonces los registros contables del pago. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividendos por pagar, o sea, ya desvanecemos el pasivo, son 875,000. Pero le vamos a aplicar la retención ISR sobre rentas de capital, que son 43,750, y la diferencia es lo que van a recibir los accionistas, que serían 831,250 quetzales. Y ahí estaríamos entonces registrando el pago a los accionistas. Pero acá nos falta algo. Ya registramos el pasivo o la deuda, ya pagamos la deuda, ya hicimos la retención de ISR sobre rentas de capital, ya le pagamos a los accionistas y vamos a suponer que eso se hizo en el mes de abril, el pago. Por lo tanto, 10 días hábiles del mes de mayo, o sea, el siguiente, tenemos que reportar o pagarle a la administración tributaria las retenciones efectuadas. ¿Y cómo vamos a correr la partida? A ver si se logra ver acá. Sería retenciones ISR sobre rentas de capital, son 43,750 a bancos. Y ahí entonces ya estaríamos concluyendo el procedimiento y los registros contables del reparto de las rentas de capital, el ISR de rentas de capital, el reparto de las utilidades o dividendos. Para que tengamos claro, ¿es utilidad o es dividendo? Son sinónimos, los términos son sinónimos. Generalmente en las sociedades de personas, háblese de sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitadas, sociedad en comandita simple, esas sociedades generalmente le llaman utilidades. Y en las sociedades accionadas, háblese de sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones, se le llama dividendos. Sin embargo, acá en el artículo 93 dice distribución de dividendos, ganancias o utilidades, independientemente del nombre que se le dé. Pero para que ya nos vayamos acostumbrando a usar los términos adecuados, dividendos los vamos a utilizar como sinónimo de utilidades o ganancias en las sociedades accionadas y utilidades o ganancias en las sociedades de personas.
para que vayamos ya haciendo esa separación de términos. Muy bien, entonces ahí estaríamos concluyendo con la resolución del primer caso del ejercicio que se les envió. Muy bien, estimados estudiantes, continuando con la resolución del ejercicio que se les envió. El punto número 2, o el caso número 2 indica: la empresa decide vender parte de su mobiliario de oficina para renovarlo y le piden que usted realice los procedimientos, cálculos, facturas, partidas, etcétera, para dejar registradas estas operaciones de acuerdo a la ley. El mobiliario que se venderá es el siguiente: un escritorio secretarial, un escritorio ejecutivo, una estantería de metal, una silla ejecutiva, una silla secretarial y un archivo de metal. La fecha de venta y facturación es del 20 de mayo del 2020. Y para el efecto proporcionan el costo histórico de cada bien y la depreciación acumulada hasta el 31 de diciembre del 2019 y el precio de facturación. Muy bien. Para poder resolver este caso, déjenme decirles de que los cálculos se tienen que hacer de forma individual. ¿Por qué razón de forma individual? Porque cada bien tiene un costo histórico y una depreciación acumulada con valores distintos. Y cada bien que se vende en este caso debe de ser analizado y se debe determinar si hay ganancia o pérdida de capital. Entonces, por esa razón es de que se debe de hacer de forma individual. Entonces voy a poner en la pizarra los cálculos de cada uno de los bienes para que vayamos analizando si se obtiene una ganancia de capital o una pérdida de capital. En primer lugar dice que hay un escritorio secretarial que tiene un costo histórico de 750 quetzales y una depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019 de 700 quetzales. Muy bien. Entonces eso significa que si hacemos la resta tiene un valor en libros de 50 quetzales todavía. Muchas de las personas o de los contribuyentes, mejor dicho, hacen el cálculo de la ganancia o pérdida de capital en función a lo que tienen establecido de esta forma. Sin embargo, como acá lo que se trata es de poder rebajar las utilidades fiscales a efecto de que se paguen menos impuestos sobre la renta de forma técnica y de forma legal, la Ley de Actualización Tributaria nos indica en su artículo 21 que es deducible del impuesto sobre la renta las depreciaciones. Entonces aquí las podemos aprovechar también en dos clases de regímenes de impuestos sobre la renta: en el de ganancias y pérdidas de capital, y también vamos a aprovechar el gasto en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues calculando la depreciación del 1 de enero del 2020 al 20 de mayo del 2020, porque en esta fecha fue que se facturó y se vendió el bien o el activo fijo o no corriente, como ustedes le quieran llamar. ¿Y cuántos días han transcurrido entonces? De enero han transcurrido 31 días,
de febrero 29, de marzo 31, de abril 30 y de mayo 20. ¿Cuántos días entonces han transcurrido? 31 más 29, 31, 30 y 20. 141 días. Entonces podemos hacer el cálculo de la depreciación diciendo 750 quetzales es el costo histórico por el 20% de depreciación que permite la ley al mobiliario. Entonces esto nos da 750 por el 20%, son 150 quetzales de depreciación anual. Pero como lo vamos a hacer en función a 141 días, entonces los 150 lo dividimos dentro de 366 días que tiene el año 2020 porque es bisiesto y lo multiplicamos por 141. Y eso nos da como resultado, 57.79 de depreciación. Muy bien. Pero en este caso ya calculamos la depreciación proporcional del 1 de enero al 20 de mayo. Y nos da, repito, 57.79. Pero el valor en libros que tiene este escritorio secretarial es únicamente de 50 quetzales. Entonces, no podemos calcularle más depreciación del valor en libros. Eso significa que a pesar de que la depreciación fue mayor, en este caso en específico solo le podemos rebajar la depreciación de 50 quetzales para que el valor en libros quede en 0. Ahora, si en otros casos el valor en libros es mayor y la depreciación es menor, entonces no habría ningún problema de contabilizar y deducir la depreciación en un 100%. Muy bien. Entonces, en este caso, repito, la depreciación es mayor a lo que traemos en valor en libros y por lo tanto solo le podemos deducir de depreciación los 50 quetzales. Voy a borrar acá. Y entonces vamos a determinar si hay ganancia o hay pérdida de capital. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, lo que tenemos que determinar es el monto de la factura. De acuerdo a lo que establece el ejercicio, la factura que corresponde a la venta de este escritorio es de 100 quetzales. Pero como es una factura, en estos 100 quetzales está incluido el IVA. Entonces procedemos a dividir 1.12 y multiplicarlo por el 12%. Es el procedimiento habitual para deducir el IVA de las facturas. Y eso significa que 100 dividido 1.12 por el 12% nos da 10.71 de IVA. Entonces, la factura de 100 quetzales menos el IVA, 10.71, nos dan 89.29, que prácticamente es el precio de venta de ese mobiliario. Y como ya no traemos valor en libros, entonces menos valor en libros, 0, prácticamente el precio de venta menos valor en libros nos va a dar una ganancia de capital de 89.29.
este monto es el que va a ser objeto de ISR de ganancias de capital. ¿Y cuál es la tasa impositiva? Pues eso lo podemos ver entonces en el artículo 92 de la ley. Ahorita lo vamos a leer. Dice: tipo impositivo para las rentas de capital y para las ganancias de capital es un 10%. Muy bien. Entonces, acá ya determinamos que hay una ganancia de capital. Al tener ya determinada la ganancia de capital, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestros registros contables? En primer lugar, tenemos que registrar la depreciación. A depreciación acumulada. El artículo 15 de la Ley de Actualización Tributaria dice que no se deben de mezclar los regímenes de impuestos sobre la renta. Lo que estamos ahorita calculando es el régimen de ganancias de capital. Y la depreciación es un gasto deducible del régimen sobre utilidades. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ahí sí estamos mezclándolo. Ahora veamos, no se mezclan porque el artículo 15 de la Ley de Actualización Tributaria dice exclusión de rentas de capital de la base imponible. Las rentas de capital y las ganancias de capital se graban separadamente de conformidad a las disposiciones del título cuarto de este libro. Pero ahí habla de excluir las rentas. Y la depreciación no es una renta, no es un ingreso, es un gasto. Por lo tanto, no se puede excluir del régimen sobre utilidades la depreciación. Entonces, por esa razón es de que se puede aprovechar como un gasto deducible para el régimen de utilidades. Ahora, si en el artículo 15 dijera exclusión de las rentas y gastos relacionados con las rentas de capital y ganancias de capital, entonces ahí sí no se podría. Espero que me dé a entender en este caso. La exclusión para cálculo de impuestos sobre la renta de un régimen y de otro únicamente es de las rentas de capital y de las ganancias de capital. No menciona el artículo 15 que se tenga que excluir los gastos. Y por lo tanto, por eso les decía al inicio que acá vamos a aprovechar esta depreciación como gasto deducible para el impuesto sobre la renta régimen de utilidades y lo estamos aprovechando también para poder determinar el impuesto sobre la renta de ganancias de capital. Muy bien, entonces ya corrimos la primera partida. Ahora lo que tenemos que hacer es la determinación de las ganancias de capital en la contabilidad y también darle de baja a este escritorio secretarial de los activos no corrientes. Recuérdense que el manejo de las rentas de capital y ganancias de capital se refieren a las transacciones no habituales de las entidades. En este caso, el escritorio secretarial era un activo no corriente, la empresa no se dedica a vender ese tipo de bienes y por lo tanto, por eso se va a grabar como ganancias y pérdidas de capital. ¿Cómo corremos nuestra partida entonces? La corremos de la siguiente manera. En primer lugar, la factura que emitimos fue de 100 quetzales. Eso es lo que se está recibiendo.
La depreciación acumulada del mobiliario, ¿a cuánto asciende? Asciende a 700 que traíamos al 31 de diciembre, más el cálculo proporcional del 1 de enero al 20 de mayo de 50 quetzales. Quiere decir entonces que le vamos a dar de baja a la depreciación acumulada. Vean cómo se maneja en la contabilidad. Cuando calculamos nosotros la depreciación contra depreciación acumulada, va en el haber. Cuando le damos de baja al bien, tiene que ir en el debe. ¿Dónde registramos el mobiliario cuando lo compramos? En el debe. Ahorita que le vamos a dar de baja, en el haber. Entonces, mobiliario, como ya no tiene valor en libros, pero su costo histórico todavía permanece, entonces lo tenemos que registrar de esta manera. Le damos de baja al costo histórico del mobiliario. Muy bien. Y de ahí vamos a registrar la ganancia de capital. ¿Y cuánto fue la ganancia de capital? Fueron 89,29. ¿Y cuánto fue el débito fiscal que recibimos de los clientes? Recuérdense que la factura era de 100 quetzales, lo dividimos 1.12 y lo multiplicamos por el 12% y eso nos dio 10.71. Entonces, ese es el débito fiscal que vamos nosotros a cargar en esta oportunidad. Y prácticamente ya tenemos acá 850 quetzales. Ahí ya estaríamos registrando la depreciación proporcional, estaríamos registrando la factura de la venta del activo en 100 quetzales, le damos de baja de una vez al escritorio secretarial como activo no corriente y ahí estaríamos registrando en la contabilidad esta transacción. Muy bien. Voy a borrar y voy a hacer el cálculo del siguiente bien de activo no corriente que le vamos a dar de baja. Entonces, el siguiente bien que vamos a registrar dice acá que es un escritorio ejecutivo. ¿Cuál es el costo histórico del escritorio ejecutivo? 3.000 quetzales. La depreciación acumulada que trae es de 2.500. Entonces, su valor en libros actual es de 500 quetzales. Entonces, todavía le vamos a aprovechar la depreciación acumulada del 1 de enero al 20 de mayo. ¿Y cuánto es el monto de esa depreciación? Son 3.000 quetzales por el 20% anual, 600 quetzales sería en un año, pero como lo vamos a calcular en función a 141 días, entonces 600 dividido dentro de 366 días del año bisiesto por 141 y nos da 231.15 de depreciación proporcional. Entonces esto se lo restamos acá, 231.15, y todavía queda un valor en libros de 500 quetzales menos 231.15 de 268.85.
268.85 sería su valor en libros. Muy bien. Ahora lo que vamos a determinar es en cuánto se vendió. Y de acuerdo al ejercicio dice que se vendió en 250 quetzales. Ese es el monto de la factura. 250. Entonces le vamos a restar el IVA. ¿Y cómo lo vamos a hacer? 250 quetzales dividido 1.12 por el 12% nos dan 26.79. Quiere decir que en realidad se vendió en 223.21. Ese fue el valor de la venta de este escritorio ejecutivo. Pero el valor en libros es de 268.85. Quiere decir entonces que ahí no estamos obteniendo una ganancia de capital, sino lo que estamos obteniendo es una pérdida, porque lo vendimos a un precio menor al valor en libros que todavía le quedaba de saldo en la contabilidad. Entonces, menos 268.85 quiere decir que tenemos una pérdida de capital de 45,64 centavos. Muy bien, entonces ahí, recuérdense, ya no hay ganancia, sino hay pérdida. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacer los registros contables correspondientes? En primer lugar, para aprovechar el gasto deducible que ya expliqué, hacemos la partida de depreciación mobiliario 231.15 a depreciación acumulada mobiliario 231.15. Ahí estamos dejando registrada la depreciación y la depreciación acumulada actualizada. La segunda partida voy a borrar porque tal vez no se ve acá abajo. La segunda partida es el del registro de la venta. Entonces, bancos, 250 fue lo que facturamos y lo que nos pagaron. La depreciación acumulada, mobiliario, que sería la suma de 2.500 más 231.15, serían 2.731.15. La pérdida de capital, 45.64. El mobiliario lo vamos a dar de baja a su costo histórico, que serían 3.000 quetzales. Y como lo facturamos, entonces le vamos a registrar el débito fiscal. Y eso ya nos da 26.79. Sumamos y nos da 3.026.79. Y ahí estaríamos ya dejando registrada la pérdida de capital, la baja del mobiliario de nuestro activo no corriente, la facturación, el débito fiscal que generó esta transacción. Ahí ya estaríamos registrando de esa manera la transacción y venta del escritorio ejecutivo. Muy bien. Voy a borrar y voy a realizar el siguiente cálculo.
El tercer activo no corriente que se está dando de baja y por venta es una estantería de metal. Tiene un costo histórico de 300 quetzales, una depreciación acumulada de 300 quetzales, no trae valor en libros. Como ya no trae valor en libros, entonces ya aquí ya no hay necesidad de calcular depreciación, porque ya el costo histórico es igual a la depreciación acumulada, ya no podemos ahí aprovechar ningún gasto deducible. Entonces en este caso no hacemos ni cálculo de depreciación proporcional del 1 de enero al 20 de mayo y tampoco vamos a obtener ningún beneficio como gasto deducible. Lo que sí vamos a hacer es determinar si hay ganancia o pérdida de capital. Entonces la factura de la venta de esta estantería de metal fue de 50 quetzales. Entonces 50 quetzales le vamos a deducir el IVA, 50 dividido 1.12 por el 12%. Nos dan 5.36 de IVA. Entonces, ¿en cuánto se vendió esta estantería? Se vendió en 44.64. Valor de la venta. Como menos valor en libros, como ya no trae nada de valor en libros, entonces prácticamente aquí hay una ganancia de capital de 44.64. Muy bien, entonces procedemos a hacer nuestros registros contables. No vamos a hacer partida de depreciación, repito, porque ya no trae valor en libros, por lo tanto ya no calculamos depreciación proporcional. Entonces lo que hacemos es registrar el monto de lo que se recibió, 50 quetzales. La depreciación acumulada del mobiliario es de 300 quetzales. Le damos de baja al mobiliario, al costo histórico, 300 quetzales. Registramos el débito fiscal, IVA, 5.36. Y registramos la ganancia de capital. $44.64. Ahí ya tenemos entonces registrada la operación. 350 quetzales. Ahí ya estaríamos resolviendo el cálculo de las ganancias o pérdidas de capital de la estantería de metal. Muy bien. Voy a borrar y voy a proceder a realizar el siguiente cálculo. Muy bien, una silla ejecutiva cuyo costo histórico es de 1.500 quetzales, trae una depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019 de 1.200. Por lo tanto, trae un valor en libros de 300 quetzales. Esto significa entonces que sí podemos aprovechar el gasto deducible y calcularle depreciación proporcional. Procedemos a realizar el cálculo. Serían 1.500 quetzales, que es su costo histórico, por el 20%,
de depreciación de acuerdo a la ley, nos dan 300 quetzales. Esto lo dividimos dentro de 366 días del año bisiesto, este año 2020, y lo multiplicamos por 141 días. Entonces la depreciación es de 115.57, todavía la podemos aprovechar acá. 300 menos 115.57 nos dan 184.43, que ya sería el valor en libros actualizado. Muy bien. Esta silla ejecutiva indica que se facturó en 300 quetzales. Entonces el valor de la factura es de 300 quetzales. Le vamos a deducir el IVA. 300 dividido 1.12 por el 12% nos dan 32.14. 300 menos 32.14 quiere decir entonces que el valor de la venta de esta silla ejecutiva fue de 267.86. Y todavía traemos el valor en libros actualizado de 184.43. Esto significa que la ganancia de capital fue de 83.43. Esto sería ya la ganancia de capital. Muy bien. Entonces procedemos a hacer nuestras partidas contables. Y la primera partida que hacemos es la de la depreciación. Sería depreciación mobiliario, 115.57, a depreciación acumulada, mobiliario, 115.57. Ahí estaríamos registrando la depreciación y aprovechando, repito, este gasto deducible para el régimen de utilidades de actividades lucrativas. Y la siguiente partida sería el registro de la baja del inventario de activos no corrientes, el registro de la ganancia capital y la facturación. Entonces tenemos que banco recibió 300 quetzales, la depreciación acumulada del mobiliario es la sumatoria de 1.200 más 115.57, serían 1.315.57. Le vamos a dar de baja al mobiliario a su costo histórico, 1.500. Vamos a registrar la ganancia de capital, 83.43, y el débito fiscal. ¿Por qué el débito fiscal? Porque recuérdense que facturamos esa transacción. 32.14, y acá nos darían 1.615.57. $1,615.57, 1.543.43, sí, 1.615.57. Ahí estaríamos entonces registrando la venta de la silla ejecutiva. Voy a borrar y voy a proceder a calcular la siguiente venta de activo no corriente. Y corresponde a una silla secretarial. Silla secretarial, cuyo costo histórico es de 300 quetzales. Trae una depreciación acumulada de 60,
Por lo tanto, tiene todavía valor en libros al 31 de diciembre de 2019 de 240. Y por lo tanto podemos aprovechar la depreciación. ¿Cuánto sería la depreciación? 300 quetzales por el 20%. 60 quetzales sería anual, dividido 366 por 141. Nos da una depreciación de 23,11 centavos. 23,11 centavos. Sí. Esta sería la depreciación. Muy bien. Entonces vamos a actualizar acá menos 23,11. El valor en libros actualizado entonces es de 216,89. Bien. Esa silla secretarial se facturó en 100 quetzales. Factura 100 quetzales menos el IVA. 100 dividido 1.12 por el 12% nos da 10.71. 89.29 sería el valor de la venta. Y el valor en libros actualizado es de 216,89. Eso significa que se vendió en un valor menor al, valga la redundancia, al valor en libros que llevaba en la contabilidad. Entonces, ¿cuánto se perdió ahí? 127.60. Esa sería una pérdida de capital. Muy bien. Entonces procedemos a hacer las partidas contables correspondientes. En primer lugar, ponemos la depreciación mobiliario 23.11. La depreciación acumulada mobiliario 23.11. Ahí ya estaríamos entonces registrando la depreciación. Y ahora vamos a determinar entonces a dejar registrada la pérdida de capital en este caso y darle de baja al activo. Bancos recibió 100 quetzales, ¿sí? Depreciación acumulada mobiliario, que serían 60 más 23.11, serían 83.11. 60 más 23.11. La pérdida de capital es de 127.60. Le vamos a dar de baja al mobiliario 300 quetzales y registramos el débito fiscal que se cobró en la factura, que es de 10.71. Sumamos 100, 83.11, 127.60, nos dan 310.71 y aquí 310.71. Y estamos ya cuadrando la partida y dejando registrada esa transacción. Muy bien, voy a borrar y voy a realizar el siguiente cálculo de ganancias o pérdidas de capital y las partidas contables correspondientes. El siguiente bien es un archivo de metal. Archivo de metal
cuyo costo histórico es de 1000 quetzales. Trae una depreciación acumulada de 900 quetzales. Quiere decir que traía un valor en libros de 100 quetzales. Muy bien. Entonces vamos a proceder a calcular la depreciación y hacemos el cálculo. 1000 quetzales por el 20% son 200 quetzales, ¿no? Lo dividimos dentro de 366, lo multiplicamos por 141 días y nos da una depreciación de 77,5 centavos. 77,5 centavos sería la depreciación. Entonces procedemos a restar esos 77,5 y actualizamos el valor en libros. 22.95 sería el nuevo o el valor en libros actualizado. Y acá nos indica que esta venta del archivo de metal se facturó en 150 quetzales. Le restamos el IVA, IVA débito fiscal, ¿verdad? Porque es una venta son 16,7 centavos. 150 menos 16,07 nos dan 133,93 de valor de la venta. Y traemos un valor en libros actualizado ya de 22,95. Eso significa entonces que en este caso hay una ganancia de capital de 110,98. Una ganancia capital 110,98. Entonces procedemos a hacer las partidas contables correspondientes. Depreciación mobiliario 77,5 centavos a depreciación acumulada mobiliario 77,05. Y procedemos entonces a realizar nuestra partida de registro de la ganancia capital y darle de baja al bien. Tenemos bancos, 150 quetzales, depreciación acumulada mobiliario, que sería 900 más 77,05, serían 977,05. Le damos de baja, al mobiliario, tiene un costo histórico de 1000 quetzales, registramos la ganancia de capital, que es de 110,98, y registramos el débito fiscal IVA, que es de 16,07. Y procedemos a cuadrar la partida. $1,127,05 $1,127,05 y ahí estaríamos entonces haciendo los registros del archivo de metal. Muy bien. Voy a borrar y vamos a trabajar la última parte de este caso.
Voy a copiar los bienes que se vendieron. Ejecutiva. Muy bien. Entonces vamos a hacer un resumen. Muy bien. Entonces, el escritorio secretarial tuvo una ganancia de capital de 89,29 centavos. El escritorio ejecutivo tuvo una pérdida de 45 quetzales con 64 centavos. La estantería tuvo una ganancia de 44 quetzales con 64. La silla ejecutiva tuvo una ganancia de 83 quetzales con 43 centavos. La silla secretarial tuvo una pérdida de 127,60 y el archivo tuvo una ganancia de 110,98. 89,29, 44, 83 y 110,98, pero las ganancias 45,64 y 127,60. Entonces procedemos a sumar. Y de ganancias fueron 328,34 y de pérdidas 45,64 más 127,60, 173,24. Entonces, de acuerdo a la ley, vamos a leer la parte legal. El artículo 91 de la Ley de Actualización Tributaria dice compensación de pérdidas de capital. Las pérdidas de capital a que se refiere el numeral 3, ganancias y pérdidas de capital del artículo que norma el campo de aplicación del impuesto, regulado en este título, solamente se pueden compensar con ganancias futuras de la misma naturaleza hasta por un plazo máximo de 2 años, contado desde el momento en que se produjo la pérdida. La pérdida no compensada no da derecho al contribuyente a deducción o crédito alguno de este impuesto. Si al concluir dicho plazo aún existe un saldo de pérdida de capital, esta ya no puede compensarse por ningún motivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que las pérdidas de capital que se obtengan se van a poder compensar únicamente con ganancias de capital. En este caso, hay ganancias y pérdidas en el mismo ejercicio y las pérdidas se pueden compensar hasta 2 años con ganancias de capital. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es de una vez vamos a hacer la compensación. ¿Y cuánto sería la compensación? 328,34 menos 173,24, 155,10. Entonces ahí lo que vamos a hacer es una partida de ajuste y la hacemos de la siguiente manera. En las partidas que hemos estado registrando, la pérdida de capital va en el debe. Ahorita lo vamos a regularizar contra las ganancias de capital. Por lo tanto,
Si las pérdidas van en el debe, en las partidas ordinarias, y las ganancias van en el haber, en este caso las vamos a regularizar y ponemos entonces ganancias de capital 173.24 a pérdidas de capital 173.24. Ahí estaríamos prácticamente compensando pérdidas con ganancias de capital. Si lo vemos desde el punto de vista con el mayor, tenemos ganancias y tenemos pérdidas. Originalmente tenemos de ganancias 328.34 y 173.24 de pérdidas. Como lo estamos compensando, entonces este pasa al haber 173.24 y por lo tanto ya no traemos saldo, porque 173.24 del debe menos 173.24 del haber, el saldo es 0. Y de las ganancias vamos a restar los 173.24 y ¿cuánto nos va a quedar de saldo? Los 155 días. 155 días. Entonces, ya teniendo el saldo de ganancias de capital al final del periodo, el impuesto sobre la renta de ganancias y pérdidas de capital es de acuerdo al artículo 92 del 10%. Eso significa entonces que ¿cuánto nos quedó de ganancias de capital? 155.10. Eso lo vamos a multiplicar por la tasa impositiva que nos indica el artículo 92 de la ley, que es del 10%. Entonces, 15.51 va a ser el ISR sobre ganancias de capital a pagar. 15.51. ¿Y cómo vamos a hacer nuestras partidas contables entonces? Como las ventas de esos activos fueron en mayo, entonces en mayo dejamos nosotros nuestra partida ISR sobre ganancias de capital 15.51 a ISR por pagar 15.51. Esto sería en mayo. Y en junio, los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, hacemos el pago correspondiente. ¿Y cómo vamos a correr la partida? ISR por pagar 15.51 a bancos. 15.51. Y ahí prácticamente estaríamos dejando provisionado el ISR sobre ganancias de capital y haciendo el pago correspondiente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no se hicieron retenciones de este tipo de impuestos? Porque en el caso de los dividendos, la empresa sí hizo retenciones. Acá, ¿por qué no hacemos retenciones? Y para resolver esa duda que ustedes puedan tener, nos vamos a remitir al artículo 84, al artículo 84 de la ley,
que indica que el campo de aplicación de este régimen es las rentas de capital, tanto inmobiliario como mobiliario. Y mobiliario y lo de las loterías se considera rentas de capital. Y las ganancias, y también acá dentro de estas están los intereses, los dividendos, vamos a leer. Rentas de capital mobiliario están los intereses, arrendamientos de bienes muebles, las rentas vitalicias, distribución de dividendos y las rentas provenientes de loterías, rifas, sorteos. Eso se considera rentas de capital. Pero hay otro apartado que son ganancias y pérdidas de capital, que están separados de las rentas de capital. Ahora, esto lo regula el artículo 84 de la ley. Y si nos vamos al artículo 94 de la ley citada, o sea, la ley de actualización tributaria, indica obligación de retener toda persona que pague rentas de capital por cualquier medio o forma cuando proceda debe retener. Repito, toda persona que pague rentas de capital. Quiere decir que las rentas de capital sí van a estar sujetas a retenciones. Y las ganancias y pérdidas de capital no se retiene, pero eso no significa que no se pague el impuesto. Recuérdense que aquí hicimos la provisión, como no hubieron retenciones, entonces prácticamente el 100% del impuesto determinado sobre ganancias de capital es lo que estamos tributando. ¿A mí? 1551 fue el impuesto sobre la renta de ganancias de capital y 1551 es lo que estamos tributando. Acá en este caso, ojo, con eso sí se van a manejar retenciones cuando sean rentas de capital. Inmobiliario, mobiliario, de loterías, premios, sorteos, etcétera, etcétera. Si son ganancias o pérdidas de capital, se va a determinar el impuesto, pero no se va a hacer retención del impuesto sobre la renta sobre ganancias de capital, de acuerdo a lo que acabamos de ver en los artículos 84 y 94 de la ley. Muy bien, estimados estudiantes, con esta explicación entonces ya procedí a resolver el caso número 2 del ejercicio.